Episodios como el de las tentaciones de Jesús en el desierto son la demostración de que los textos evangélicos, como el que leemos este primer domingo de Cuaresma, no hay que leerlos al pie de la letra, ni hay que considerarlos como hechos de crónica, sino que son profundas reflexiones de fe a la luz de la experiencia que la comunidad ha tenido de la resurrección de Jesús, de la vida, de la palabra de Jesús. Por eso el evangelista Lucas en esta página de su evangelio, pues quiere darnos a conocer cómo Jesús durante toda su vida, pues ha tenido que afrontar una serie de seducciones, de obstáculos que por todos los medios querían pues alejarlo de su camino, de esa meta que él quería conseguir, de ese proyecto que el Padre le había encomendado. Las tentaciones, por llamarlas así, cuando se leen en esta página de Lucas, pues no proponen aparentemente nada malo, sino que parecen más bien como sugerencias para que uno pueda pues llevar bien adelante su cometido. Igual que este encuentro entre el diablo y Jesús en el desierto parece más bien el encuentro entre dos rabinos que discuten de escrituras, cómo hay que interpretar las escrituras. Esto quiere decir que para el evangelista Lucas, pues es importante que la comunidad comprenda cómo Jesús en su humanidad pues ha tenido que hacer frente a este tipo de obstáculos. Las seducciones se presentan a todo ser humano. Hay que saber cómo Jesús responder de una manera siempre pues fiel al proyecto del Padre y con una idea muy clara de lo que ese proyecto pues comporta para la vida del individuo. Dice el evangelista que Jesús, después de su bautismo lleno de Espíritu Santo, regresó del Jordán y el Espíritu lo fue llevando por el desierto. Este es como el impulso que Jesús recibe cuando siente esta fuerza de vida, la fuerza de amor del Padre, pues no puede no andar hacia adelante, no entrar con toda su pasión en lo que es la vida misma, aquí presentado como si fuera un desierto, y durante 40 días, mientras el diablo lo tentaba, todo aquel tiempo estuvo sin comer y al final sintió hambre. Lucas nos presenta las cifras del 40 que recuerda el pasaje del pueblo de Israel en el desierto a los 40 años, una generación, igual que ahora las tentaciones o estas seducciones que el diablo le va a ofrecer, que son tres. El tres es siempre el absoluto, la totalidad. Es decir, así como el pueblo fue tentado en el desierto y sucumbió a esa tentación, Jesús durante toda su vida va a afrontar esas pruebas sin sucumbir, sin dejarse pues arrastrar por ellas, sino respondiendo de una manera pues muy lúcida y sobre todo con una clara conciencia de lo que es su misión como enviado del Padre. Y él sintió hambre, esta expresión con la cual el evangelista nos dice cómo en su debilidad, en esa debilidad humana, Jesús ha tenido que afrontar las pruebas. No se afrontan las pruebas cuando uno también solamente está fuerte, es capaz de todo, sino incluso en la debilidad, la prueba se puede superar. La primera propuesta o sugerencia o seducción que le pone el diablo es: si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: está escrito que no solo de pan vivirá el hombre. La primera tentación pues es la del aprovechar de las propias capacidades pues para, digamos, crecer por encima de los demás, usar en beneficio propio aquello que uno tiene de útil, de válido. En cambio, Jesús, respondiendo con esta palabra de la Escritura, da a conocer que el pan material no es todo en la vida, sino que hay cosas mucho más importantes, que es un pan que dé valor profundo a la existencia del individuo. Jesús no solo no va a convertir las piedras en pan, como para decir esta tentación de la riqueza, de transformar todo en algo útil para sí mismo, que pueda satisfacer el egoísmo humano. Jesús no solamente no va a convertir las piedras en pan, sino que él mismo se va a presentar como un pan, su vida, como un pan que se da como nutrición, para comer, para alimentar en la vida de los demás. El diablo lo llevó a lo alto, a un lugar elevado, le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo: te daré toda esta autoridad y su gloria, porque me le han dado a mí y yo la doy a quien quiero. Si tú me rindes homenaje, será todo tuya. Jesús le contestó: está escrito, al Señor tu Dios rendirás homenaje y a Él solo prestará servicio. La segunda tentación o seducción es la del poder. Es una tentación difícil de alejar, porque significa pues tener el mando, tener el dominio sobre los demás. Lucas nos dice que el poder es satánico,
que el poder pertenece al diablo y él lo ofrece a todos los que estén dispuestos a someterse a él. Jesús responde de nuevo con las Escrituras diciendo que no conocemos a nadie en esta tierra al que tengamos que someternos, que solamente reconocemos la autoridad del Padre del cielo, al que nosotros rendimos homenaje, un Padre que no domina con su poder, sino un Padre que con su amor pues comunica vida abundante a los hombres. Y por último, el diablo lo condujo a Jerusalén, le puso en el alero del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito: dará órdenes a tus ángeles para que te guarden, y también te llevarán en volandas para que tu pie no tropiece con piedras. Le contestó Jesús: está mandado, no tentarás al Señor tu Dios. La tercera tentación tiene que ver con la ciudad santa, y lo que le propone el diablo a Jesús es que aproveche de ese prestigio, de esa manera de demostrarse, de aparecer delante de los demás, pues con unas capacidades particulares. Es decir, aprovecharse de la gente sencilla para manipularla mejor, pues utilizando ese prestigio que uno puede tener. Jesús de nuevo responde utilizando las Escrituras. Son tentaciones que estas del diablo, que se combaten no con quién sabe qué tipo de remedios, sino siendo fiel a la palabra del Padre. Jesús dice que no hay que tentar al Señor, no hay que aprovecharse del Señor para poder de una manera pues ponerse por encima de los demás o querer alimentar el propio prestigio, la propia imagen delante de la gente. Estas son las tres tentaciones que son seducciones con las cuales el diablo ha querido alejar a Jesús de su misión como Mesías. Jesús durante su enseñanza y durante su vida pues sabrá responder a estas tentaciones por lo que se refiere al poder, él hablará del servicio. Por lo que se refiere al prestigio, él estará siempre de la parte de los últimos, y por lo que se refiere anche al uso del dinero, a los bienes materiales, a la ambición, Jesús hablará siempre pues de este compartir, de esta generosidad, de este ser solidarios, de este servir a los demás. Acabadas todas sus tentaciones, el diablo se alejó de él por un tiempo. El diablo no ha conseguido su objetivo con Jesús, lo conseguirá con sus discípulos. Ellos serán presas más fáciles en estas, digamos, estrategias del adversario, del enemigo, aquel que quiere dividir al hombre, separarlo de esta fuente de vida que es el Padre. Las tentaciones, entonces, presentadas en esta página son una enseñanza para la comunidad, que también nosotros podemos superar estas pruebas, incluso nuestra debilidad, sabiendo que si somos fieles a la palabra del Padre, el Padre nos dará siempre esta claridad, esta lucidez y este coraje para seguir adelante en nuestro camino.